Rubén Sofre, graduado en el Colegio Moral y Luz Ejercitiano, graduado de Geógrafo en la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en Geografía Cultural y Geografía Histórica. Se ha desempeñado como investigador independiente, colaborador de revistas especializadas en el tema geográfico y en el tema histórico. En los últimos años ha prestado atención a temas de la historia judía enfocadas desde el punto de vista geográfico histórico y desde el punto de vista antropológico. Es miembro del Colegio de Geógrafos de Venezuela y de la Asociación Americana de Geógrafos. Tengo el honor de ser compañero de graduación de Rubén, en donde toda la vida demostró no quedarse en la superficie, sino profundizar. Éramos un grupo de jóvenes que decidimos en un momento preparar las clases de historia hebrea con temas de actualidad y amparados por nuestro padrino, el profesor maestro Mario Nassi. Manda decirte, Rubén, está orgulloso de ti, está muy pendiente de la grabación de esta charla. Con ustedes, sin más, Rubén Sofre. Bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a conversar a continuación del tema la geografía histórica del pueblo judío. Generalmente cuando hablamos de historia, nos referimos a una serie de acontecimientos que ocurren en el tiempo y que ocurren en algún lugar en particular. Pero se le da mucho más énfasis al acontecimiento, a la fecha, el siglo, al momento en que ocurre. En la geografía histórica, ¿qué se hace? Se toma el lugar donde ocurren los hechos y resulta que ese lugar también influencia los hechos y determina cosas que van a crear esa nueva realidad que está ocurriendo históricamente. Por eso vamos entonces, cuando hablamos de geografía histórica, vamos a ver la historia del pueblo judío, pero viéndolo desde el ángulo de la geografía. Cómo están los mapas, dónde se encuentran y por qué se encuentra donde se encuentra. Sabemos que, por ejemplo, en los mapas nosotros podemos representar hechos, una casa, una carretera, una montaña, un río. También podemos representar acontecimientos, un terremoto, una batalla, una ola migratoria, pero inclusive podemos representar ideas. Por ejemplo, si queremos saber, oye, ¿dónde está los que tienen el credo budista? Bueno, vemos un mapa y vemos un área marcada. Bueno, resulta que las ideas están alojadas en las personas y las personas tienen ubicación, razón por la cual esto tiene ubicación. Lo mismo ocurre cuando hablamos del pueblo judío. Todas aquellas personas que tienen identidad y que tienen identificación con la condición judía y están organizados en comunidades, también se pueden mapear y se pueden ver en los mapas. Es decir, todo lo que ocurre se puede representar en la superficie terrestre y esa es la base por la cual existe un área de conocimiento que es la geografía histórica. Entonces, vamos a ver cómo es la geografía del pueblo judío en este momento. Pasa adelante, disculpa. Entonces, a lo largo de la tarde vamos a ver primero a qué nos referimos con geografía histórica, ¿verdad? Luego vamos a ver, conocer cuáles son las etapas de la geografía histórica que tienen relación con los acontecimientos históricos, por supuesto. Vamos a ver la geografía actual del pueblo judío, que es lo que les acabo de decir. Y posteriormente ya entraremos en el tema donde hablaremos primero de la geografía del Medio Oriente, porque la geografía del Medio Oriente es determinante en la formación de la cultura y de las ideas básicas de la cultura judía. Y luego veremos 3 periodos, uno que llamamos de formación y desarrollo del Estado y la nación,
El otro, que es cuando se inicia la expansión de la diáspora. Y el tercero, el resurgimiento del Estado de Israel y la consolidación de esa diáspora. Porque se consolida un Estado, pero también la diáspora se consolida. Ahora sí. Aquí en este mapa podemos ver un punto en diferentes ciudades y países donde se encuentran comunidades judías. Por el tamaño del mapa, por la extensión tan grande, por ejemplo en Europa ponemos un punto por país, pero son 4 o 5 ciudades por país. Como podemos ver, hay comunidades en todos los 5 continentes, inclusive en Oriente, en Australia, en Islas del Pacífico, en Mongolia hay comunidad judía, en África y por supuesto en el continente americano y por supuesto en Israel, que es el punto que está marcado allí en el centro. Entonces, vamos a ver, nos podemos preguntar, oye, ¿cómo es que ocurrió esa dispersión? ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Otra cosa, ¿por qué ocurrió? Porque hay una cosa muy importante, es que en el largo periodo de la historia judía pudo haber habido dispersión, pero la pregunta es, bueno, pero ¿cómo es que habiendo esa dispersión, la presencia en lugares de culturas tan diferentes, podemos ver hoy en día todavía un mapa? Vamos a poner un ejemplo. En Venezuela, a partir de los 2000, empezó un colapso económico y político que motivó que millones de personas salieran. ¿Okay? Tenemos venezolanos en 50 ciudades en el mundo. Si hacemos un mapa hoy de la geografía del pueblo venezolano, veremos Venezuela con 25, 30 millones de habitantes, no sabemos cuántos somos, y 8 millones regados. La pregunta es, dentro de 200 años, ¿podremos hacer un mapa de la geografía del pueblo venezolano de esa manera? Bueno, mira, la gente se muda de ciudad, los hijos se casan, trabajan, los hijos van a la universidad, se casan con las personas, se integran a la sociedad. Bueno, el nieto es una mezcla así como de venezolano alemán o venezolano inglés. El bisnieto se va a recordar que tenía unos abuelos venezolanos, pero después ya esa diferenciación cultural, porque oigan bien esta palabra, es muy importante, cuando cesa la diferenciación cultural, oye, mira, estos son venezolanos, celebran la Navidad así, hacen el carnaval de tal manera, la Semana Santa, las reuniones familiares, pero cuando esa cultura va cambiando, ya se pierde la diferenciación. Porque en la cultura tenemos 2 elementos, los elementos adaptativos y los no adaptativos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los elementos adaptativos hacen que uno se adapte al lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que la cultura venezolana, por las raíces indígenas, aborígenes que tiene, son culturas exogámicas, donde se ve bien lo que viene de afuera, lo que se trae la persona extranjera, se ve bien y se ve en la familia, se ve muy bien que alguien se case con alguien fuera del grupo. En otras culturas no, otras culturas son endogámicas, que más bien buscan la diferenciación. Bueno, sigamos adelante. Entonces, el objetivo de esta conferencia o esta charla es, primero, describir cómo ocurrió el proceso geográfico del pueblo judío, las etapas, cómo fue llegando de un núcleo, se fue dispersando por el mundo. Luego, y también ver qué significado tiene este proceso histórico en comprender la naturaleza del pueblo judío. ¿Esa dispersión es algo accidental? ¿Es algo que ocurrió por factores externos? ¿O es parte también de nuestra naturaleza cultural? Por último, que es lo que estamos hablando ahorita, vamos a buscar una explicación, una hipótesis de por qué esa geografía. Y también decir, bueno, cómo se proyecta el futuro, que eso es importante. Eso ya lo hablamos. La evolución del pueblo judío abarca 3.800 años, tomando desde el momento que la salida de Egipto, cuando ya es el primer acto como pueblo que ocurre en la historia. Esto hablamos ya de los periodos, estas son las etapas que tiene cada periodo, pero no lo vamos a nombrar, sino lo vamos a ir nombrando a medida que vayamos andando. Entonces, primero, ahorita, muy importante, es decir, cuando se forma la cultura,
que se forma en el Medio Oriente. ¿Okay? Vamos a ver el contexto geográfico y la influencia que tuvo eso en el devenir histórico y cultural y los orígenes del pueblo judío. Vamos a ver un primer punto. Esta es la zona donde se encuentra la tierra de Israel. Como podemos ver, lo que está en el círculo, ese lugar es un istmo entre el continente asiático y el continente africano. Es así como Panamá. Panamá es un istmo que une dos continentes y tiene un canal. Bueno, esto también tiene un canal hoy en día. Es decir, que el emplazamiento, la localización del pueblo judío está en un lugar crítico, de paso entre dos continentes. Ahora, vamos a ver ahora por qué hubo tanto paso entre esos dos continentes. No, vamos a ver primero otras cosas. Hacia la que sigue, perdón. Aquí tenemos una imagen del Medio Oriente, es una zona desértica, seca, ¿verdad? Eso corresponde, como vemos aquí, a toda la latitud de desiertos del hemisferio norte, que abarca todo el planeta. Y en el hemisferio sur también hay una zona de desiertos, pero es más pequeña porque la masa continental es menor. ¿Ok? Al sur tenemos Australia, tenemos el sur de África y tenemos el oeste del continente suramericano. Bueno, detallando, aquí lo tenemos. Y en medio de todo este desierto tenemos los ríos Tigres y Éufrates y el río Nilo. Ahora, ¿cómo nos explicamos que haya unos ríos en esos lugares donde no llueve? Bueno, el río Éufrates, por ejemplo, que es el más importante, nace en las cordilleras del Tauro en Turquía. Resulta que eso es una zona que tiene nieves, ¿verdad? Cuando en invierno crece la masa de nieve, en verano se va derritiendo y entre combinación de lluvias y ese fenómeno, esos ríos tienen agua todo el año. Vamos a la siguiente. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esta zona, una imagen de satélite, de todas las zonas nevadas de esas montañas de Turquía y aquí vienen los ríos. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que el régimen de lluvias de la zona, aquí está la zona donde más llueve, ¿verdad? Llueve cerca de estos ríos, no muy cerca, en las montañas y la costa oeste de toda esta zona, la costa oeste de Israel. Vamos a la siguiente. Entonces vamos a ver el río Nilo ahorita. El Nilo resulta, esta es la mapa de lluvias de África, resulta que esta zona es la zona ecuatorial de África, donde llueve igualito que en el Amazonas, 2.000 a 3.000 milímetros de lluvia al año, es decir, 2.000 litros de agua por metro cuadrado por año, 2.000 o 3.000. Digamos, es como el mismo clima que tiene el Amazonas. Y allí es donde nace precisamente el Nilo. Entonces, ¿por qué el Nilo tiene agua todo el año? Porque es un río de selva, pero que pasa por el desierto. Dale la siguiente. Entonces, esta no se ve bien. Pero además, adicional a eso, donde nace el Nilo, hay unas fracturas en la placa continental que abre unas grietas donde se forman unos lagos, que aquí no se ven, y unas fosas tectónicas que forman el lago Victoria. Resulta que esos lagos están llenos de agua todo el año y es como un reservorio que acumula y manda agua. Si no llueve, manda agua todo el tiempo. Y tenemos entonces que se forma esto, el delta del Nilo. El delta del Nilo son las tierras más fértiles y más productivas de todo el Medio Oriente y de todo el Mediterráneo. Es decir, es como si tuviéramos un río como el Amazonas saliendo en medio de un desierto. Los que han estado en el Nilo saben el tamaño de ese río. Yo no he estado, pero por ahí hay alguien que sí estuvo. Entonces, el delta del Nilo es un hecho geográfico determinante en todo el Mediterráneo y en todo el Medio Oriente. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde están las ciudades de toda esta zona? Donde hay lluvias y donde hay ríos. Entonces, los caminos de las caravanas y la gente que se movía por el Medio Oriente seguía el curso del Éufrates, pasaba a una ciudad que hoy en día es Alepo,
Después seguía por el río Orontes, que es un río de Siria, pasaba por el río Litani, ¿verdad? Después saltaba a el Jordán, llegaban a lo que hoy en día es Israel o Canaán en la época. Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Pero básicamente es un área desértica. En la área desértica es lo que predomina es la escasez, es decir, lo que falta. Para todas las poblaciones, su logística de sobrevivencia y abastecimiento tienen que moverse de un lugar a otro. Por eso esas caravanas van de un lugar a otro llevando productos, llevando alimentos. Entonces es algo característico de esas zonas, lo que es la transhumancia, es decir, los rebaños que se llevan de un lugar a otro para mantenerlos alimentados. La migración, de repente ocurrió una sequía y la gente iba para Egipto, pasaba una temporada en Egipto, o se iba hacia Éufrates, hacia Mesopotamia. Y algo fundamental, que lo vamos a ver entonces marcado en el pueblo judío, que es que el que vive en el desierto busca el oasis. Es decir, el oasis representa la abundancia, la estabilidad, la garantía de que va a haber sobrevivencia. Si tú ves un medio de escasez, tú vas por el desierto y te encuentras un oasis, bueno, ahí hay agua, hay vegetación, hay frescura, hay sombra, hay todo. Permiso. Vamos a ver cómo el pueblo judío siempre buscó un oasis. Bueno, todos esos pueblos buscan un oasis. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Entonces ahora vamos a entrar en la propia historia. Tenemos que Abraham, por el relato histórico, aunque no hay prueba de ello científica, pero Abraham, vamos a tomar el relato histórico para poder iniciar la historia, porque si no, nos complicamos. Abraham sale de Ur hacia Canaán. Luego los hijos, su hijo Isaac, luego el hijo Jacobo tiene 12 hijos y es cuando se inicia el clan o las tribus, pues vamos a llamarlo así, aunque hoy en día se usa más la palabra clan. Toda esa familia que iba de un lugar para otro, que vivió en varias ciudades, digamos, de lo que es la tierra de Canaán. En 1530, en el siglo XVI a.C., migran a Egipto. ¿Por qué? Por sequías que ocurrían. Tú dices, bueno, todo era desierto. No, pero esas franjas que vimos donde llueve, ahí habían sequías. Y entonces, ¿cuál era la manera de salvarse? Irse a Egipto o irse a Mesopotamia, al Éufrates. Todo ese grupo que eran los hebreos en ese momento, porque vamos a diferenciar las tres acepciones. Hebreo, viene la palabra ibrí, de la labor de pasar. Creo que fue cuando Abraham pasó el Éufrates con su grupo, la gente decía, mira eso, los que pasaron el río, los ibriim. ¿Okay? ¿Ah? Cuando entraron a la tierra de Israel. Ok. Es decir, de ahí viene la palabra hebreo. La palabra Israel viene de un hecho bíblico que es Jacob se encuentra con un ángel, en un sueño, lucha con un ángel, vence al ángel y entonces lo llaman a él, a partir de ahí, Israel. Bien, entonces los hijos que descienden de Jacob son los hijos de Israel. Entonces tenemos la palabra hebreo, Israel. Y después la palabra judío, lo vamos a ver después cómo aparece. Llegan a Egipto, pasan 300 años en Egipto, se conforman un pueblo muy grande. ¿Okay? Los egipcios trataban a los pueblos extranjeros por separado, ¿verdad? O sea, todo el mundo diferenciado en esa época. Y en el 1250, en el siglo XIII, salen de Egipto. Pero de Egipto no salen todos, se cree que sale un 20, un 30% de la población. Muchos dicen, mira, espérate, yo irme al desierto, ni siquiera sé dónde es esto. Y el que me viene guiando es Gago, porque Moisés no hablaba bien. Entonces muchos dijeron, no, espérate, yo prefiero quedarme acá, me quedo en lo seguro y ya. Bueno, sale ese 30%, que no sé si eran 100.000 personas, 50.000 personas, ya se sabrá, hay cálculos. Eso ya constituye el hecho fundacional del pueblo hebreo o del pueblo israelita, ¿okay? O el pueblo judío. Recorre, entonces salen
recorren el desierto 40 años, según un relato bíblico, y en medio del camino ocurre el segundo hecho fundamental, que es la revelación en el monte Sinai, la entrega de los 10 mandamientos, donde el pueblo judío queda consagrado como el pueblo elegido. O sea, vamos a estar claro una cosa, aquí no se trata si yo creo en eso o no creo, si fue verdad o no fue verdad. Eso realmente no importa. Lo que sí importa es que ese hecho está marcado en la idiosincrasia, en la mentalidad de ese pueblo que surgió de ese periplo. Si uno puede decir, mira, no, eso de que Moisés bajó con eso fue alguien que escribió la Torá, que escribió la Biblia por su mano, todo eso es puro cuento. Bueno, no importa. El hecho está de que hay una característica cultural en el pueblo judío como pueblo antiguo, que es tener una diferencia con los demás. Lo mismo eran los fenicios, lo mismo eran los caribes, lo mismo eran los incas. Hasta hoy en día, en Estados Unidos dicen que los norteamericanos tienen un destino manifiesto, que eso los diferencia de los demás. La diferenciación es un elemento cultural muy importante de la identidad de los pueblos y de la identidad de las personas. Cuando dice, mira, sé tú como tú eres, no te importe, diferénciate según tú eres. ¿Ok? Esa revelación directamente de Dios es un hecho, digamos que históricamente es muy importante, porque de ahí viene la noción de trascendencia, de permanecer en el tiempo. O sea, hay un destino especial y ese destino especial hay que seguirlo, o sea, hay que cumplirlo. Luego, 40 años después, pasan el río Jordán. Entonces ahí es donde, como David dice, los llaman hebreos realmente, porque son los Ibriim, los que pasaron. Para denominarlo yo, los Ibriim, por eso se llaman hebreos. Conquistan el territorio, luchan con todos esos pueblos que están allí, se establecen y hacen la primera división territorial, político-territorial. Es decir, se convierte de pueblo, que tiene una identidad, unas cosas comunes, se convierten en nación, porque ya tienen un territorio. Pasa a la siguiente. Perdón. Estos son los caminos que hace Abraham y hacen los hijos de Abraham. Fíjense que va por la misma ruta que seguían las caravanas, que seguían los comerciantes. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Este es el trayecto por el desierto. Y aquí está la entrada. ¿Okay? Y este es el primer mapa de los judíos o de los hebreos o los israelitas como nación. Cada tribu, cada clan tenía su territorio, tenía sus gobernantes y ellos estaban coordinados por los jueces, los sacerdotes, los profetas. Eran los que creaban como una especie de unidad entre todos. O como una confederación, correcto. Posteriormente, vamos a la siguiente. Se forma el reino. Viene Saúl, unifica a todas las tribus, se forma un solo gobierno y entonces es cuando hablamos del Estado. ¿Okay? Se formó la nación, el pueblo, se formó la nación y se formó el Estado. El Estado es un pueblo con un gobierno independiente y propio. Y ese Estado luego, cuando llega Salomón, los hijos Jeroboam y Jeroboam se pelean y se divide el reino en dos. El reino más grande fue el reino de Israel al norte, que tenía 10 clanes, 10 tribus, y el reino del sur, el reino de Judá, que tenía 2, la tribu de Judá y la de Benjamín. De allí viene el nombre judíos. Cuando llegan los romanos, esto no existe, y existe solo el reino de Judá, por eso le dicen los judíos. Sí. ¿Qué queda después de este periodo de formación del pueblo, el Estado, todo? Este es el mapa del pueblo judío. Están localizados aquí. Un solo punto, como cualquier país del mundo, ¿no? Seguimos. Viene la próxima etapa, que es lo que llamamos, termina el Estado independiente, y esa ubicación, ese emplazamiento que tiene el pueblo judío en el istmo intercontinental hacia África, es una posición muy ventajosa para el comercio,
pero le crea una vulnerabilidad por el paso de las conquistas, porque todos los imperios que estaban en esa época, la joya de la corona que querían conquistar era Egipto, el país más próspero, más rico, con más agua, con más tierras, todo. Por esa razón, vienen tres imperios, expansión de los asirios, los babilónicos y los persas, y luego los griegos y los romanos. Aquí tenemos los mapas. Los asirios llegan hasta Egipto, los babilonios no. Viene el imperio persa, llega hasta Egipto, y el imperio griego helénico llega hasta Egipto. ¿Ok? Entonces, el primero, vamos a llamar esta etapa el paso de los imperios. ¿Ok? Cómo el pueblo judío, la nación judía, se ve expuesta al paso de los imperios. El imperio asirio llega en el siglo VIII, destruye el reino del norte, deporta a toda su población, la dispersa por todo su territorio. La dispersión es tan grande que las desvinculan culturalmente y socialmente de su lugar de origen y de sus familias, y los someten a lo que se llama una enajenación cultural. La gente queda tan aislada que ellos, en el medio de eso, ellos no se hallan. Ellos están como enajenados de la realidad que los rodea. No saben el idioma, no saben la cultura, no saben la comida, no saben nada. Esa fue la segunda gran merma poblacional del pueblo judío, que entre 60 y 70% de la población se pierde. Ya en Egipto había quedado un 70%, y ahora vuelve otra vez otra merma poblacional, que eso va a ser una constante en la historia judía. Seguimos. Viene el imperio babilónico, arrasa con todo, destruye el primer templo. El templo, lo que pasa es que el templo es importante, pues simboliza la unión y la identidad del país. Nabucodonosor, que es el rey, deporta a la mayor parte del pueblo de ese reino de Judá hacia las ciudades de Nippur y Babilonia, pero en esas ciudades viven juntos y les permiten mantener su cultura, no los dispersan. Se cree que en esos años de la destrucción del primer templo es cuando grupos huyen hacia Etiopía y al Yemen, que eran lugares muy prósperos, muy buenos en su época. Luego viene el imperio persa, el rey Ciro permite que los judíos de Babilonia retornen. En Babilonia se queda como un 20%. Eso era la gran capital de la época, es como el Washington, Nueva York, pues, de la época, el París del siglo XIX. Muchos se quedan porque son lugares prósperos, con una gran cultura, y eso determina la formación del primer exilio de una comunidad judía. Desarrollan una vida comunitaria, se desarrolla el estudio de la Torá, aparece un Talmud, desarrollan rituales, desarrollan una cultura de diáspora, de exilio, por primera vez. Y luego también, precisamente por el imperio persa, que tenía conexiones con Oriente y todo, muchos judíos se van a las ciudades de Persia y llegan a lo que hoy es día Teherán, otra ciudad sea Isfahan y otra se llama Shiraz. Ahí viene otra comunidad en el exilio. Dale. Perdón, el imperio griego. Viene Alejandro Magno, también se mete y entra por acá, se va para allá, se va para Egipto también. Aquí te vienen una Asia y África, ¿sí? Ya estamos Ya, Europa, eso. Ahí tienes razón. Son los imperios que vienen desde Europa. El romano también. Gracias por la recordatorio. Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo, que va a ser un punto sumamente importante en la geografía de la zona. El régimen helénico, a un principio, tiene una influencia muy grande sobre la cultura judía, pero son tolerantes con la autonomía de los judíos. Muchos judíos se van a Alejandría por la gran prosperidad que hay allí, un puerto conectado con todo el Mediterráneo. Y desde allí, desde Alejandría, van grupos hacia Salónica, en Grecia, que funda una comunidad que dura también muchísimos años. Es un principio tolerante. Hacia adelante, en el 167, el famoso rey Antíoco Epifanes trata de imponer el credo politeísta a la fuerza y ocurre la rebelión macabea.
Este es entonces el mapa, la geografía del pueblo judío después de ese periodo. Tenemos Etiopía, el Yemen, las ciudades en Irak, las ciudades en Babilonia. Esta es lo que sería correspondiente a Alepo, ¿verdad? Memphis y Alejandría, y Salónica e Israel. Entonces ya ocurre la primera dispersión. Ajá. Sí, sí, hasta hoy en día hay. Bueno, aquí está. Esto es Irak, esto es Irán. Ok. Siguiente. Ahora viene el Imperio Romano. El Imperio Romano, que es del año 63 a.C. hasta 135, será un antes y un después en la historia judía. Es como un quiebre de toda la trayectoria que viene. En el año ellos llegan en el año 63, que no eran imperio todavía, pero en el año 6 decretan a Judea como provincia romana, o sea, se la anexan. ¿Okay? Eso empieza a haber rebeliones hasta el año 70, cuando ya los romanos, cansados de eso, mandan a Tito con un ejército gigantesco, destruyen el segundo templo, ¿verdad? Y empieza la deportación de los judíos hacia el imperio, como esclavos, como gente que huye, etc. Hasta el año 135, cuando ocurre la otra gran rebelión, que es la de Bar Kokhba, y ya en esos años se termina de culminar la segunda gran deportación. Sacan prácticamente a toda la población, se la llevan por el imperio y meten población nueva. Entonces tenemos la primera gran deportación es a Siria, con el reino de Israel, y esta sería la segunda. En esta segunda gran deportación hay una merma de personas en el pueblo, porque claro, esa dispersión tan grande, algunos logran estar en comunidad, otros no. Traen población de otras regiones, eliminan la unidad territorial judea, desaparece, la unen con Siria y la llaman la provincia Siria-Palestina. Ahí es cuando aparece por primera vez el nombre Palestina, que viene de Pelishtim, que uno de los enemigos acérrimos del pueblo judío, de donde era Goliat, la famosa cuestión con Goliat. Los filisteos, lo que conocemos como filisteos. Su nombre en hebreo o en el idioma de la época es Pelishtim, y de ahí viene Palestina. Entonces aquí quedan grabados dos nombres. El nombre de judío, cuando ellos van por todo el Imperio Romano, cuando salen ese gran exilio, son judíos, no son hebreos ni son israelitas. Lo mismo, ese territorio ya queda marcado como Palestina. En lo que corresponde al reino de Judea, Israel, queda una población pequeña en ciudades como Cesarea, Tiberíades, Safed, y más tarde Jerusalén, porque tenían prohibida la entrada en Jerusalén, que permanece todo el tiempo histórico y es así como el testigo pues, de ese núcleo. Y le quitan el nombre de Jerusalén y le ponen allá la capitalina. Esa misma, ¿cómo es? Capitalina. A esa misma, correcto. Cambiar el nombre es una manera de desaparecer, borrar y de conquistar, o sea, de terminar de conquistar, ¿verdad? La siguiente. Aquí tenemos un mapa donde están los asentamientos judíos en el Imperio Romano de la época. La mayoría estaban en las ciudades costeras del Mediterráneo, porque eran las ciudades donde había más actividad, estaban todas esas rutas comerciales que los fenicios habían establecido, hacían que esas ciudades tuvieran vida. Entonces, estos son asentamientos en zonas costeras del Mediterráneo. Comienza la entrada a ciudades de la Europa Oriental, porque en el siglo V cae el Imperio Romano. Entonces las fronteras se debilitan y eso permite que entonces los judíos por actividades comerciales, por las rutas comerciales de los mismos romanos, empiezan a establecerse en ciudades de Europa Occidental. Otro hecho muy importante en la época romana es el cristianismo, que se convierte en religión oficial del imperio y va a ser un factor muy determinante en la vida de las comunidades judías en el futuro, en los próximos siglos. En esa época ocurre el primer asentamiento en la India, que son gente que dicen que grupos que salieron por la destrucción del primer templo, que buscando lo más lejos posible de esa tierra donde había habido tanto sufrimiento, llegaron a la India. Aquí tenemos ahora el siguiente mapa.
tenemos el primer asentamiento en la India, tenemos las comunidades que se han formado en la etapa previa y los primeros asentamientos en la época romana, que están en verde. Seguimos. Viene ahora otro hecho importante, la expansión del Islam en el siglo 7 y 8. Conquistan salen de la península ibérica, conquistan lo que es el imperio persa, todo el norte de África y se meten hasta España, ¿verdad? Es la época en que se inicia la ruta de la seda. Pero allí, en los territorios del califato, el califato es muy tolerante con los judíos y los judíos empiezan a moverse hacia esos territorios y se forman comunidades por toda la costa del norte de África y en España. La gran entrada de los judíos en España, hubo una primera entrada en el siglo I, en la destrucción del primer templo. Pero la gran entrada a España es con los musulmanes. ¿Dónde qué es lo que tú dices de la vida de la seda? Empieza ahí en esa época del siglo VI al siglo X comienzan a llegar los productos de la India y de China, y es lo que después se va a llamar la ruta de la seda. Empiezan las primeras rutas comerciales, florecen Venecia, Génova, Barcelona, Colonia y un pueblito, Regensburg, que está donde se encuentran el río Danubio y el río Rin, que era un lugar de tránsito comercial importantísimo, y hubo una comunidad muy importante de judíos que entraron por el río Rin, por el río Danubio, hasta esa ciudad. Se empiezan a expandir las comunidades judías por las rutas comerciales de Europa Occidental, comercializando esos productos, y se producen los primeros asentamientos en China. Unos judíos de Persia, de las comunidades de Persia, de Teherán, se enteran de que llegan productos de altísimo valor de China, y los tipos agarran y se van hasta China, antes que Marco Polo. Importante Siguiente. es que como tenían un idioma común, Ajá. a pesar de estar en países de idiomas diferentes, ellos podían comunicarse. Ya, Eso fue ya vamos a ver. Está exactamente. Bueno, aquí vemos el siguiente mapa. Vemos ya todo lo que es el Magreb, el norte de África, España y ubicaciones, digamos, ya en el Mar Negro. Después viene Odessa, más adelante. La India y las ubicaciones en China. ¿Ok? El norte de África, correcto. Bueno, ahora viene el siglo crítico, del siglo X al siglo XV. Es cuando ya la religión católica entra en Europa, se integra con la parte política, con reyes y príncipes, y empieza a desarrollarse, porque ya lo había, la estigmatización del judío. El judío había matado a Dios, era un ser pecaminoso, y por lo tanto se dedicaba a tareas que no eran buenas, como el prestamismo, el comercio de diferentes cosas. En ese momento la expansión por los productos que vienen de Oriente explota. Los judíos empiezan a establecerse en cantidad, en cientos de ciudades de Europa. Ocurre el viaje de Marco Polo, se desarrollan mucho las rutas de Venecia y entra Odessa en el puerto, en el Mar Negro, que es donde está la salida del Danubio. Muchos productos entraban por allí. Llegaban hasta Turquía de Oriente, de Persia, llegaban a Turquía, atravesaban el Mar Negro, de Odessa subían por el Danubio, y todos esos pueblos que estaban al borde del Danubio habían comunidades judías. Otra cosa, los reyes y los príncipes se empiezan a asociar con los judíos para que le cobren los impuestos, para ellos no verse implicados, ¿verdad? Empieza la actividad prestamista, donde le prestan dinero a la gente y le prestan dinero a los reyes. La red de comunidades europeas, que es lo que mencionaba David ahorita, sirve como una red para poder transferir dinero. Yo quiero darle dinero a una prima que está en Ámsterdam. Entonces Moshe allá en Venecia le manda con correo, le manda una carta a Ezequiel allá en
en Venecia, en otro lugar. Si mira, por favor, dale tanto, Antes del CELE. antes del CEL. Dale tantos pesos, tantas monedas de oro a tal persona. Después, cuando ellos se encontraban 1 o 2 años después, cuadraban cuentas y ya. No había inflación. No había inflación. Es decir, que esa es una época muy vibrante en la parte comercial y en la parte financiera. Y ahí es donde se forma la cultura financiera del pueblo judío. Por las circunstancias, que ellos están en todas partes, hablan el mismo idioma, se entienden, son familia. Pues la hija de esta se fue a casarse con el hijo de tal allá, le acordaron el matrimonio, por supuesto. Mira, vamos a casarnos. Un fenómeno que Ajá. se mantiene la nacionalidad, pero en distintos sitios geográficos. Correcto. Entonces hay esa relación cruzada para Correcto. hacer los negocios. O sea, es la cuestión de la identidad. No, ok, entendido. ¿Qué es lo que pasa? Paralelamente, la Iglesia Católica consolida su poder en alianza con reyes y nobles, se incrementan las persecuciones, las matanzas, por culpabilización de epidemias, porque digamos, la gente se enfurece con el rey, entonces va y mata a los judíos que son los que cobran el impuesto, y las cruzadas, que fueron un factor determinante, las cruzadas en sus idas hacia Tierra Santa, para liberar los lugares santos, para darlos para el cristianismo, mataban a los que encontraban en el camino. En esos años, en todos los países de lo que son hoy día los países europeos, hubo expulsión de judíos en diferentes ciudades. Y los judíos huyen masivamente hacia Europa Oriental y Polonia, a final de ese periodo, se convierte en el gran centro de la vida judía en Europa. Polonia fue el país que tuvo más comunidad judía de toda Europa en toda la historia a partir de allí. Vamos a seguir el siguiente. Aquí tenemos todo lo que eran las redes comerciales de la época de la Edad Media. Vamos a explicar el mapa, pero ya con la cantidad de rayitas ya se ve. Y aquí tenemos las fechas y los lugares donde se expulsó a los judíos. Y Polonia y los países de Europa Oriental, Hungría, Rumania, Ucrania, Polonia, Lituania, recibieron a los que huían. La siguiente. Después de este periodo, entonces tenemos que los judíos se expanden más por Europa y llegan hasta Europa Oriental. Y en el siglo XV, ya entrando el XVI, se descubre América. Y ya vamos a ver por qué. Y entonces empiezan los primeros asentamientos en el continente americano. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos en estos lugares, y ya pasa al continente americano. Siglo XV, el otro hecho grande que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano le cierra las vías comerciales a Europa y los europeos, especialmente los españoles y portugueses, salen a buscar por dónde llegar a la India. Es cuando financian a Colón. Antes de eso, el viaje de Colón nadie interesaba. Pero mañana llegan las noticias que no están dejando pasar las caravanas, que se quedan con los productos en los turcos, y entonces tuvieron que rápidamente ir a buscar dónde conseguir. Y en el siglo XV ocurre el otro hecho importante, que fue la expulsión de España en la Inquisición. Esa expulsión de España, primero, el hecho de que los obligaban, había cosas, o te conviertes o te vas. O sea, creó una ola de conversiones muy grande, donde eso creó una merma del pueblo judío, aunque muchos en forma oculta conservaban la religión. Eso creó una dispersión de los judíos españoles sefarditas por todo el norte de África, por Turquía, por Holanda, por Grecia. Se expandieron a todas partes. Tuvo una influencia y un impacto muy grande la expulsión de los judíos de España, que fue la última gran expulsión que hubo. En esa época se producen las primeras llegadas al continente americano de la mano de los conquistadores españoles. Hasta Colón ya parece que se demostró que es judío por la genética. Y muchos de los que financiaron esos viajes y muchos de los que estuvieron en esos viajes, cartógrafos y navegantes, eran judíos. O sea, eso nos indica también que hay un factor en la cultura judía que se menciona poco, que es esa actitud
de emprendimiento, de buscar cosas nuevas, de no temerle a lo desconocido, de irse a la India, de irse a África, de irse a China, de irse a lo que era irse a América. Claro, buscaban libertad, pero también buscaban negocios. Imagínate que llegaran a la India, directamente a China o a la India, en esa época. Entonces llegan al continente americano con los españoles y luego con los holandeses. En el siglo XVI aparece Lutero, que como los judíos no se quieren convertir, entonces luego los ataca y crea una ola de antisemitismo bastante fuerte. Y en el siglo XVIII, por los problemas constantes que había en Europa, ocurre la gran migración hacia Rusia. Los judíos cuando llegaron a Rusia vieron así como un territorio increíble, se mudaron por cientos de miles, pero después los zares, al ver, así como en Perú, pues que uy, están llegando demasiado, vamos a ver qué hacemos. Los zares agarraron y entonces crearon una zona de residencia e hicieron una deportación dentro de su mismo territorio. Dale. Bueno, aquí tenemos el mapa, aquí están los judíos de Rusia, esto, las entradas al continente americano, ¿ok? Un paso más en la expansión. En el siglo XIX ocurren dos cosas. Por un lado, en Rusia empiezan los pogroms, los problemas que tenían los zares, lo vierten a los judíos como chivo expiatorio y empieza el pogrom. El pogrom es hordas de hombres a caballo que llegaban a los pueblos, mataban, quemaban, violaban, prácticamente de una manera brutal, y eso hizo que vinieran las primeras migraciones hacia Estados Unidos. Cientos de miles, cientos de miles empezaron a irse hacia Estados Unidos en el siglo XIX. Llegaron las noticias de un lugar donde había libertad y te podías hacer rico también. Entonces, eso creó otra oleada de inmigración. Pero en el siglo XIX también comenzó el iluminismo. Las ideas, digamos, de que la ciencia, el conocimiento científico era más auténtico que las creencias religiosas, se difundió por Europa. Empezaron las ideas, digamos, de los estados nacionales, de los derechos del hombre y del ciudadano, con la Revolución Francesa. Se desarrolla el nacionalismo, los estados nacionales y el nacionalismo, y toda esa ola de ideas influenció al pueblo judío, sobre todo a los jóvenes, que entonces empezaron a reinterpretar la historia y surgió el nacionalismo político judío y se creó el sionismo, que generó las primeras migraciones hacia Israel, o sea, no hacia Estados Unidos o hacia Rusia, dijeron, no, vamos a ir a donde nosotros somos. También en el siglo XIX, con la colonización de las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Holanda, fueron muchos judíos de la mano de los colonizadores, llegaron a África, a ciudades como Australia, Hong Kong, a Shanghái, porque esos colonizadores favorecían a sus ciudadanos. Ya los judíos empezaron a ser ciudadanos en sus países. Vamos al siguiente. Y entonces ahora tenemos otro mapa. Tenemos las ciudades donde llegaron los judíos junto con las colonias europeas, y empieza a aumentar los lugares donde llegan los judíos en el continente americano. Luego entra el siglo XX, donde el hecho central es la formación del Estado de Israel y la consolidación de la diáspora. Vamos a ver cómo fue eso. En el primer tercio del siglo XX está la Revolución Soviética y la Primera Guerra Mundial. Esas dos guerras generan unos movimientos también migratorios grandísimos hacia Estados Unidos y hacia Israel también, porque ya las ideas, digamos, del nacionalismo político judío habían agarrado cuerpo. Pero en el año 33 entra el nazismo al poder, que es lo que corta ese proceso por completo, y se produce la matanza más brutal que sufrió el pueblo judío en su historia. La Segunda Guerra Mundial y el nazismo hace que millones de judíos se vayan
huyan despavoridos a todos los confines del mundo. Bueno, Hawái, China, Malasia, cualquier lugar, a todos los países de América del Norte, Centro y Sur. Y con esa tragedia, entonces también se crea un movimiento más grande aún para la migración hacia Israel. Después de esa tragedia, comienza una ola de dar derechos, igualdad y libertad a los judíos en el mundo por primera vez. Por primera vez en la historia, los judíos son ciudadanos y son respetados después de ese hecho, como que le abrió los ojos al mundo de lo que había ocurrido. Y se forma una nueva situación, una gran diáspora con derechos y libertad, como nos pasó a nosotros, nuestros padres que vinieron aquí a Venezuela. El Estado de Israel es incipiente todavía, está en proceso de formación y consolidación, pero hay un cambio radical. Ya las migraciones que ocurren ya no van a otros países, sino van a Israel. Las últimas 4 olas migratorias fue así. Después de la independencia, la llegada masiva de los judíos de Europa que estaban refugiados, 8 millones se fueron a Estados Unidos, pero 1 millón o algo se fueron para Israel. Luego, luego la emigración de los países árabes musulmanes. Cuando hubo la guerra de independencia, hubo una animadversión y un rechazo de todas las comunidades judías en Marruecos, Túnez, Argelia, todos los países árabes. Y eso fue una ola migratoria muy grande que vino a Israel y que vino también a Sudamérica. De allí vienen muchos sefarditas que llegaron a Venezuela. Luego, en los años 90, cuando cae el comunismo, la migración de, creo, 1 o 2 millones de judíos de la Unión Soviética. Luego, la inmigración por la salvación que se hizo de los judíos etíopes que estaban siendo exterminados en Etiopía en los años 80 y 90. Y ahora, en el siglo XXI, la última fue de judíos franceses, una cantidad muy grande de judíos franceses, vinieron por el aumento del antisemitismo y el terrorismo islámico, etc. Dale la siguiente. Siguiente. Bueno, ahora tenemos entonces esta realidad. Aquí es donde ocurre la huida despavorida de los judíos por todo el mundo. Ahí tenemos los 5 continentes. Además, hay ciudades que yo de un momento dado dejé de investigar porque había demasiado. Debe haber más. Y digamos, tenemos ahí en el centro el Estado de Israel, que es donde está el 40% de la población actual. Pasa a la siguiente. Perdón. Hay una cosa que no puse, que es el cuadro poblacional. O sea, en este momento se cree que hay entre 14 y 16 millones de judíos en el mundo, de los cuales un 40-45% viven en Israel. Entonces vamos a volver al mapa anterior. Entonces, claro, nos podemos, las preguntas que nos hicimos al principio, es decir, oye, mira, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, ocurrió siempre. Desde los mismos inicios de la historia judía, hubo migración, hubo mudanza hacia ciudades, hubo deportaciones, hubo ataques. Es decir, ¿cuándo ocurrió? Siempre, desde un principio. Otra cosa, ¿por qué ocurrió? Generalmente focalizamos mucho en la cuestión de las persecuciones, la discriminación, la estigmatización, pero no es así. Una grandísima proporción de movimientos de los judíos fue buscando lugares de prosperidad, buscando lugares... ¿Cómo estoy de tiempo, David? Bien, ok. 10 minutos. Ok. Permíteme aquí guiarme, por favor, porque... Entonces, digamos, ¿cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Ocurrió por causas múltiples. Una de las causas fue las persecuciones, sobre todo en la época de la Edad Media, fue muy notable. Pero muchísimo movimiento de los judíos fue buscando ese oasis, el lugar próspero. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que en tal ciudad hay buenos negocios y hay judíos que van y se desplazan.
No solo los desplazamientos hoy en día no son porque están persiguiendo un lugar, sino buscando negocios, buscando prosperidad, buscando que los judíos se hayan ido dispersando y todavía se puede hacer un mapa. Claro, por las mermas poblacionales que hemos hablado, que fueron muchas a lo largo de la historia, por emigraciones, por cambios cultural, porque los judíos iban a lugares y cambiaban su cultura, había cambio cultural. La pregunta es, ¿qué elementos hay dentro de la cultura judía que favorece la permanencia? Que haga que la gente permanezca dentro de su identidad. Y una de ellas, de las más importantes, es el sentido de trascendencia. Es decir, y eso corresponde a un elemento antropológico que tienen todos los pueblos antiguos, que es lo que se llama el etnocentrismo. El etnocentrismo es el criterio de un pueblo de sentir un destino especial, de sentirse diferente. Claro, eso hoy en día podría verse feo porque estamos en la época de la igualdad, que todo el mundo sea igual. No, esto no tiene que ver con eso, porque como les dije al principio, toda cultura busca diferenciarse. Cuando los venezolanos vamos al exterior, oye, nos comemos arepas, nos besan, los grupos de gaita, todo. Nos estamos diferenciando porque queremos sentir el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es una de las fuerzas más poderosas que hay en la psique humana. Pero hay otro más todavía, que es la referencia y la relación con la tierra de Israel, que está imbricada, está integrada con el sentido de trascendencia. Eres un pueblo elegido y tienes una tierra que te prometieron. Es decir, toda la tradición judía está ligada a una referencia a ese territorio. Y ahí se ve, y lo podemos ver en dos cosas muy importantes. Una, que en la fiesta de Pesaj, en la celebración de la salida de Egipto, decimos Ashana Abba Birushalayim. Es decir, para nosotros, para los judíos es decir, oye, vamos a ser libres, vamos a ir a nuestra tierra. Y es propicio en la fiesta de Pesaj porque salieron a la libertad. Y hay otra cosa que lo refleja muy bien, que es esa cuestión de esa esperanza que siempre hubo desde el punto de vista, digamos, religioso en la tradición judía, y está reflejado en el himno de Israel, que dice así. Dice Odlo Avda Tikvateinu. Todavía nuestra esperanza no se ha perdido. Atikva Shnot Alpaim, esperanza de miles de años. Liyot Am Hofshi, ser un pueblo libre. Liyom Am Hofshi Be Artseinu, ser un pueblo libre en nuestra tierra. Y esa combinación de cosas entre los aspectos culturales de la búsqueda de la prosperidad, todos los factores externos que empujaron a los judíos a diferentes partes, el sentido de trascendencia, de que debemos permanecer y trascender en el tiempo, y esa referencia a la tierra de referencia de la cultura judía, son 4 elementos que han permitido este mapa. Claro, hay 14 millones de personas, deberían haber 500, digo yo, no, 100. Pero una de las marcas de la historia judía es las mermas poblacionales y culturales, y las mermas físicas de los exterminios y las matanzas. Ese es el mapa que tenemos hoy en día, y hacia el futuro quizás eso permanezca. Muchas gracias.